Y nos vamos hasta Pioz, como hemos dicho en el sumario de entrada, porque ayer conocíamos una noticia en primicia desde el Heraldo de Henares que hace alusión a un nuevo caso de transfugismo e inestabilidad, de nuevo, en el ayuntamiento de aquella localidad. Roberto Mangas, como saben, es el director del Heraldo de Henares y va a ser él quien nos explique los pormenores de todo esto. Muy buenos días, Roberto. Gracias por acercarte de nuevo esa mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis. Encantado de estar una vez más contigo y con todos tus oyentes. Pues sí, ayer, martes, dimos la primicia que llevábamos trabajando un tiempo porque ya teníamos información de primera mano desde hace semanas que esto podía ocurrir, y es que se iba a presentar una moción de censura contra el alcalde socialista de Pioz, Manuel López Carvajal. Pioz, desde las elecciones de 2023, de mayo de 2023, ha vivido en una inestabilidad absoluta por los resultados electorales, donde no hubo posibilidad de acuerdo entre fuerzas de izquierda o de derecha. Nos recordemos que el PSOE sacó 4 concejales, el PP 3, Unidas Podemos otros 3 y Vox 3. ¿No? En este camino, 2 concejales de Vox se fueron, se convirtieron en tránsfugas y apoyaron al alcalde socialista Manuel López Carvajal, lo cual le dio cierta, no mucha, porque la mayoría absoluta para gobernar son 7, pero le dio cierta estabilidad. Algo que criticamos mucho aquí porque en el Heraldo de Henares, quien nos siga, saben que somos enemigos del transfugismo político, porque es el mayor ejemplo de corrupción institucional política. No decimos económica, decimos política. Tú has sido elegido por una lista, te debes a esa lista y si no te gusta te vas, presentas una lista alternativa y luchas contra el partido político que crees que ha traicionado tus ideas. Bueno, hecho ese inciso, el desgobierno de Pioz era más que evidente. En este orden de cosas, en enero falleció un edil del Partido Socialista, un chaval joven, y fue sustituido por la persona siguiente de la lista del PSOE, Carmen Blázquez. Y esto es importante decirlo porque aquí llega el momento del cambio en el Ayuntamiento de Pioz. Carmen Blázquez se niega a entrar, no quiere entrar en el gobierno que forma su compañero de partido, Manuel López Carvajal, con compañeros de Vox, aunque sean ya tránsfugas no adscritos, pero se presentaron por la lista de Vox. Y además mantiene que hay unas relaciones malas por cierto tipo de cuestiones que han ocurrido en el municipio. Y Mm. empiezan las negociaciones, José Luis. Eh, ¿Cómo puede haber negociaciones eh, en un país donde la polarización es tan extrema de que incluso familiares de derecha y de izquierda ya no se pueden sentar a la misma mesa para comer porque terminan hablando de política y discutiendo algo que ha conseguido muy bien Pedro Sánchez? Bueno, pues al final resulta que Unidas Podemos con 3 concejales, PP con 3 concejales y la concejal socialista que no admite al equipo de gobierno de Manuel López Carvajal, del PSOE, pues se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo para llegar a esa mayoría absoluta de 7 y desalojar de la alcaldía a Manuel López Carvajal. Pero hay un inconveniente, y es que en Unidas Podemos, que están de acuerdo en el devenir negativo del ayuntamiento y que hay que echar a Manuel López Carvajal, su líder, que es para Antonio Pendas, que exalcalde de Pioz, no está por la labor de figurar en un equipo de gobierno en el que está PSOE, Unidas Podemos y Partido Popular. Entonces se llega al acuerdo de que los 3 ediles de Unidas Podemos, que salieron en las listas de mayo, dimiten, entran 3 nuevos, que ya no están tan marcados ideológicamente, que también aceptan como los 3 anteriores, pero ellos sí aceptan firmar la moción de censura para desalojar a Manuel López Carvajal. Y este aquí que tenemos una moción de censura en Pioz donde la encabeza, volvemos a reiterar, una concejal tránsfuga que va en las listas del PSOE, pero que presenta una moción contra su partido, el PSOE, algo que ya vimos hace un par de meses en otro municipio. ujú. En Quer, supongo que te estás refiriendo, ¿no? Sí, estamos refiriéndonos a Kerry y además lo comentamos aquí en tu programa, José Luis. En aquel momento, una concejal tránsfuga del PP, el caso contrario, aquí, presenta una moción contra el alcalde del PP apoyada por concejales socialistas. Es decir, lo que ha ocurrido en Pioz, pero en sentido inverso. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común las 2 mociones de censura? Pues que hay un caso claro de transfugismo político que no se debería consentir ni por el PP ni por el PSOE. Cierto que la situación política, perdón,
y económica de los ayuntamientos de PP, de Pioz y de Quer es completamente distinta. Quer tenía un buen ayuntamiento, un buen equipo de gobierno, una gestión económica impecable y se estaban haciendo las cosas bien. Y aquello fue una moción política de censura por despecho, ¿no? De la concejal transfuga, que apoyó el PSOE alegremente con tal de echar a un alcalde del PP. En el caso de Pioz, entre la deuda, la pérdida de bienes, de subvenciones de Hacienda y demás, pues, y el desgobierno absoluto del equipo de gobierno de Manuel López Carvajal, hacía casi imprescindible una moción de censura, que además es un mecanismo legal y democrático, la moción de censura. Pero lo que no admitimos desde el Heraldo de Linares de ninguna manera es que quien encabece esa moción de censura, porque lo prohibía el pacto antitransfugismo de PP y PSOE, al que se adhirieron todos los demás partidos políticos de 1998, es que un tránsfuga mejore sus condiciones políticas y económicas después de presentar una moción de censura. De hecho, ni siquiera podían firmar mociones de censura hasta que la mano derecha de Pedro Sánchez en el Constitucional, su correveidile Cándido Conde Pumpido, pues decidió que sí, que los tránsfugas podían votar las mociones de censura. Lo que no dijo Cándido Conde Pumpido era que podían presentarse alcaldes, porque la ley lo sigue prohibiendo que mejoren su estatus, que es lo que ha pasado en Quer y es lo que va a pasar en Pioz. Yo apoyaría que un ayuntamiento donde el desgobierno es absoluto, como en Pioz, pues que un tránsfuga apoyara a un alcalde o alcaldesa de un partido del cual no se ha ido de las listas, que no fuera un tránsfuga, pero no que el propio tránsfuga, como dijimos aquí, pueda cambiar gobiernos, ¿no? Creo que está bien claro. En caso de Pioz, habría que cambiar el alcalde porque lo estaba haciendo fatal, según dicen. ¿Vale? Pues que se presente uno de los 3 ediles del PP o uno de los 3 ediles de Unidas Podemos como candidato a la alcaldía, apoyado por esta señora, o en Quer, lo mismo, que hubiera presentado uno del PSOE, candidato a la alcaldía, apoyado por las tránsfugas del PP. Pero no que un tránsfuga se haga una alcaldía, porque si asumimos esto en democracia, la corrupción institucional y política que se nos viene para las próximas elecciones de 2027, nadie va a saber cómo van a acabar cada ayuntamiento después de depositada la urna, la papeleta en la urna. ¿Por qué? Porque cualquiera va a decir quién me ofrece más y aunque haya ido por el PP voy a votar al PSOE, Izquierda Unida, Podemos. No. Con esto hay que acabar. La cosa es que la moción de censura es un instrumento legítimo para cambiar un equipo de gobierno desastroso, como el caso de Pioz. Pero no ocurría lo mismo en Quer. Aquello fue un despecho que están pagando los ciudadanos, por cierto. ¿No? Está claro que quien hizo esta ley está haciendo esas trampas, pero la pregunta sería ¿qué lectura le queda al votante? Porque vemos por un lado, pues aquellos que votaron a Vox ven que los representantes que han elegido terminan apoyando al PSOE. Aquellos que votaron al PSOE, que la representante que han elegido termina yendo contra el PSOE. En Quer, 3/4 de lo mismo. ¿Cómo puede confiar el ciudadano en la política, visto lo visto? Y en Tortola de Henares, no te olvides, en Tortola de Henares, por despecho también, una concejal del PP apoyó a una alcaldesa del PSOE cuando tenía mayoría absolutísima el PP. Pero en ese caso apoyó a una persona de un partido que no había hecho transfugismo. No fue ella la alcaldesa. Esto, la ley está clara, José Luis. Y el problema es que la ley está clara y lo hemos explicado en el Heraldo de Henares varias veces. La ley está clara. Esto estaba prohibido hasta que llegó Cándido Pumpido y retorció la ley con una sentencia en la cual permitía a los tránsfugas votar en las mociones de censura, que antes no se permitía. Y esto lo han asumido los partidos políticos con una alegría que a partir de ahora ya no es que voten, es que se pueden presentar a la alcaldía. Pero que eso sigue estando prohibido también por ley y por una sentencia del Supremo de 2020 que dice ningún tránsfuga puede mejorar su estatus político o económico. Es decir, esta señora que se va a presentar ahora en Pioz alcaldesa, como la de Quer, del PP, ¿no? No pueden tener un sueldo que no tenían antes de firmar la moción de censura. Pero yo entiendo, y entendemos muchos juristas, que tampoco debe mejorar su estatus, como dice la ley y la sentencia del Supremo de 2020, y mejorar tu estatus es, José Luis, pasar de concejal a alcalde. ¿Vale? Y lo que dices tú, es lo que venimos diciendo en el Heraldo mucho tiempo, desde que ocurrieron estas cosas de Tórtola, de Quer y ahora de Pioz, y es que va a ser un mare magnum, va a ser un pitorreo y que me perdonen la expresión tus oyentes,
porque tú vas a votar unas listas y no vas a saber qué va a pasar, porque tú lo mismo lo has dicho, los de Vox se van con el PSOE, los del PP se van con Unidas Podemos, los de Unidas Podemos apoyan una moción con el PP y tal. Bueno, que se presente un candidato del partido, no un tránsfuga. Además, y para terminar, José Luis, si quieres, pues vamos mal de tiempo, ha llegado una carta de opinión, un artículo de opinión de Rafa Esteban, secretario de organización del PSOE provincial, que la podíamos haber firmado cualquiera cuando la moción de censura de que era indignadísimo porque se va a gobernar con tránsfugas, porque no sé qué, porque la inestabilidad del municipio de Pioz. Pero a ver, Rafa Esteban, que te callaste y os hicisteis fotos con la concejal tránsfuga del PSP cuando firmó la moción de censura para ser alcaldesa con el PSOE de Quer. Pero ¿por qué en Quer era bueno y en Pioz es malo? Por lo menos en el Heraldo tenemos claro que es malo en todos los sitios. Sea PP, PSOE, Unidas Podemos, Vox, Ciudadanos, quien sea. La corrupción política e institucional de apoyar a los tránsfugas la pagan los ciudadanos y desvirtúa la democracia, la corrompe. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, José Luis, estás votando una lista si no saben ni cómo van a empezar, ni cómo van a acabar, si el de Vox se va a ir a Izquierda Unida, si el de Izquierda Unida se va a ir al PSOE o al PP. Esto no es serio. Esto no es serio. Esto es corrupción política e institucional. Como decía la ley, como decía una sentencia del Supremo, y como Cándido Pumpido acabó con ello, como con toda la dignidad y la democracia que hay en este país, con tal de beneficiar a su jefe, a su amo. El problema es eso, que todavía se nos ve, todavía hay quien se cree que esto es una democracia, sin darse cuenta de que desde el momento en el que sueltas el voto, ese voto ya no te pertenece. El pueblo no es soberano. Eso que quede claro. Efectivamente, José Luis. En estas circunstancias, en estas condiciones, con esta ley electoral, con toda esta corrupción en el sistema político, aquí quien menos cuenta, y cada vez lo tenemos más claro, es el votante, es el pueblo. O sea, eso de que el pueblo es soberano es una falacia, como lo Sí, acabo. la máxima es a José Luis de todo para el pueblo, por el pueblo, pero sin el pueblo. Exacto, exacto. Pues ya sabemos los lodos que trajeron aquellos polvos el despotismo ilustrado, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, y de Efectivamente. Cándido Conde Pumpido. Bueno, pues lamentablemente las historias se repiten, pero más lamentable aún es que no aprendamos de estas repeticiones. Que ya esto a nivel personal, desde tu punto de vista, ¿qué habría de hacerse para revertir todo esto, para hacer de la política lo que realmente debería ser? Pues que los dos grandes partidos, cosa que ahora está dificilísimo, se pusieron de acuerdo. Hubo una intención de regeneración en la época de Aznar, de hablar de los dos mandatos de 8 años, de mayorías muy cualificadas para nombrar al fiscal general, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, que algunas ya lo están, pero al final terminan siendo mini parlamentos, extensiones, pues el Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, todo, al final son mini parlamentos. Lo único que ocurre es que no hay leyes que impidan, como en otros países, que cuando te llegue un montaraz aventurero como el señor Sánchez te derrumbe la democracia como la conocemos para instalarte un chavismo socialista, donde el poder ejecutivo está por encima del legislativo y el judicial, sino el siguiente partido que gane las elecciones o el siguiente candidato del PSOE, que sea una persona regeneradora y demócrata y decente, no se pongan de acuerdo los dos grandes partidos y establezcan que tanto el Consejo como el Tribunal Constitucional, como el Consejo Consultivo, el Tribunal de Cuentas, como las grandes instituciones, Radio y Televisión Española, las grandes empresas públicas, no se puedan cambiar por el presidente de gobierno de turno y tengan que necesitar mayorías absolutísimas, o sea, no ya ni siquiera de 3/5 y de 4/5 o de 5/5, en el sentido, bueno, es una barbaridad, 5/5, siempre habrá uno que vote en contra, pero los oyentes me entienden, hasta que no haya esa voluntad, incluso, y la primera medida es prohibir que un tránsfuga vote, volver a la ley anterior que ha derribado el Tribunal Constitucional. Y la segunda medida es limitar los mandatos. Mira, ahí tienes a Paje y Abellido, que hace 8 años dijeron que no se iban a volver a presentar, que 2 mandatos era más que suficiente. Van ahí la torta de años y ya están hablando de que se van a volver a presentar incumpliendo su propia palabra. Porque como decía Leibniz, como decía Hegel, como decían todos los grandes autores filosóficos de la historia, el hombre es la gran mentira. O sea, si en la política la mentira es la que gobierna. José Luis.
Y ahora lo estamos viendo, un tránsfuga es la gran mentira. Y como es innato al hombre, o ponemos unas leyes muy fuertes para evitar que la tentación a la mentira, a la riqueza, al delito de los hombres, eh, no les deje actuar porque saben que les vamos a dar un castañazo con la ley, pues entonces no habrá nada. Pero mientras los dos grandes partidos no se pongan de acuerdo y se apoye un tercero, un cuarto, un quinto para cambiar esto, pues te llegará cualquier montaraz aventurero como Sánchez, luego vendrá otro peor todavía y otro peor todavía y acabaremos peor que en Venezuela. O sea, eso no te quepa la menor duda, José Luis. Efectivamente. Y lo peor de todo es que quienes deben acabar con este sistema son quienes se favorecen de este sistema y después lo llaman democracia. Muchísimas gracias, Roberto Mangas, por esta investigación, por esta exclusiva, una nueva exclusiva, y por este ratito que nos has dado aquí en Es la Mañana de Guadalajara. No tenemos último para más, pero sí te emplazo a que dentro de unos días vamos a hablar de este tema y tantos otros que nos han ido llamando la atención, y que lo sepas, lo vamos apuntando en la agenda para las ocasionales conexiones que hacemos con la redacción del Heraldo de Henares. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti y un abrazo para todos tus oyentes, José Luis.